El mecánico experimentado falló. La niña negra tomó las herramientas y todos quedaron en shock con el final. La patrulla estaba detenida en medio de la calle, con el capó abierto y humo saliendo sin parar. El olor a aceite quemado dejaba claro: no iba a salir de allí tan pronto. El comisario miraba el reloj cada 10 segundos, como si el segundero fuera un enemigo personal. Sabía que el tiempo perdido podía comprometer toda la operación. Al lado, el sargento iba de un lado a otro murmurando palabrotas. Cada minuto que pasaba parecía aumentar la presión sobre todos. El mecánico experimentado se agachó, abrió la caja de herramientas y aseguró con firmeza: «Esto es rápido, doctor. Confíe en mí». Pero el motor solo tosía y se ahogaba, sin dar señales de vida. Los policías se miraban entre sí. Algunos cruzaban los brazos, otros resoplaban de impaciencia. El ruido de las herramientas golpeando el hierro sonaba más irritante que tranquilizador. El comisario no decía nada, pero su expresión lo dejaba claro. Cada segundo era una sentencia. El mecánico sudaba, se limpiaba la frente con el brazo y trataba de mantener la pose de seguridad. «Es cosa simple, ya mismo lo arreglo», repetía. Pero por dentro empezaba a darse cuenta de que no era tan simple. Y esa vacilación, aunque no dicha, ya era suficiente para que la confianza de la tropa flaqueara. Fue en ese silencio incómodo, cuando la madre y la hija, que observaban todo a unos metros, intercambiaron una mirada rápida. La niña no parpadeaba, fija en el motor como si viera algo que nadie allí percibía. Tal vez fuera curiosidad infantil, tal vez algo mucho mayor a punto de suceder. El mecánico respiró hondo, ajustó la gorra sudada y hundió las manos dentro del motor. «Tranquilos, ya he visto cosas peores que esta», dijo, intentando imponer seguridad. Pero a cada movimiento brusco, la patrulla respondía con sonidos metálicos extraños, como si se burlara de él. El comisario cruzaba los brazos, golpeando el pie en el asfalto, mientras el sargento lanzaba miradas impacientes. El silencio de la tropa, roto solo por el ruido de las herramientas, parecía aumentar el peso del momento. Tiraba cables, apretaba conexiones y enseguida intentaba encender. Nada. Solo un ronquido ahogado, seguido de más humo. Probó de nuevo. Nada. El tercer intento ya vino acompañado de un suspiro apagado, que no pasó desapercibido para el comisario. «Usted dijo que era rápido», comentó, seco, sin alzar mucho la voz, pero con firmeza suficiente para cortar el aire. El mecánico, por dentro, sentía que su orgullo se marchitaba. No era la primera vez que una máquina le daba trabajo, pero nunca con tanta gente mirando, nunca con tanto peso sobre sus hombros. «Es solo insistir, debe de ser un detalle tonto», murmuró, pero la frase sonó más como excusa que como certeza. Y en ese instante algunos policías se miraron disimulando el inicio de la burla. Uno de ellos, más atrás, dejó escapar: «Si este es el experimentado, imagínate el novato». Risitas contenidas surgieron, ahogadas por la tensión, pero lo bastante audibles para corroer el clima. El mecánico fingió no oír, pero por dentro ardía. Orgullo herido, manos llenas de grasa y una patrulla inmóvil, la ecuación perfecta para la vergüenza. El comisario respiró hondo, miró de nuevo el reloj, y luego fijó los ojos en el motor, como si pudiera obligarlo a encender a la fuerza. El tiempo corría, la operación estaba a punto de ser comprometida, y el hombre que debería ser la solución se transformaba lentamente en parte del problema. La paciencia empezaba a romperse. Uno de los soldados, apoyado en el coche de al lado, susurró algo a su compañero, y los dos rieron disimuladamente. El sonido no pasó desapercibido. «Esto parece un taller de patio trasero», murmuró otro, lo bastante alto para que el mecánico lo oyera. El hombre tragó saliva, fingiendo no importarle, pero con cada risa parecía encogerse unos centímetros. El sargento,
que intentaba mantener el orden, lanzó una mirada dura, pero ni eso bastó para cortar el clima. Había una mezcla de frustración y sarcasmo en el aire, como si la confianza inicial se hubiera transformado en desprecio. «Si fuera yo, ya lo habría resuelto a martillazos», comentó un tercero, arrancando nuevas risitas. Era fácil bromear cuando no se tenía la responsabilidad en las manos. El comisario, aunque no participaba de las bromas, dejaba que el silencio hiciera el trabajo más cruel. No necesitaba decir nada. Cada vez que miraba el reloj, cada suspiro impaciente, el mensaje estaba dado. El mecánico había fallado, y ese juicio mudo era más pesado que cualquier burla. Fue en ese clima que la niña, aún agarrada a la mano de la madre, dio un paso al frente. Su mirada no se detenía en las risas, sino en el motor. Era como si escuchara al coche, como si pudiera identificar algo que los adultos, llenos de certezas y arrogancia, no percibían. «Mamá, creo que sé lo que es», susurró, pero lo bastante bajo como para no llamar atención inmediata. El mecánico de espaldas maldecía bajito, intentando una vez más. El motor respondió con un chasquido seco, casi humillante. La risa volvió, más alta, y fue en ese instante cuando el contraste comenzó a dibujarse. De un lado, hombres armados y llenos de opiniones fáciles. Del otro, una niña a punto de romper la barrera invisible que la mantenía callada. Mientras las risas aún resonaban, la niña soltó despacio la mano de su madre. El gesto llamó la atención de pocos, pero para ella fue un acto de valentía. El corazón latía rápido, pero los ojos permanecían fijos en el coche. Dio 2 pasos al frente, tragó la timidez y habló en un tono firme que desentonaba con su edad. «¿Puedo echar un vistazo?». El silencio que siguió fue casi incómodo. Los policías se miraron, algunos con sonrisas burlonas, otros frunciendo el ceño, como si no hubieran entendido bien lo que acababa de decir. El mecánico se giró despacio, con la cara roja de sudor e irritación. «¿Qué? ¿Tú?», preguntó sorprendido, pero con ese tono cargado de incredulidad que duele más que un grito. La madre, avergonzada, intentó tirar de la hija hacia atrás por el brazo. «Déjalos, cariño, esto no es para ti». Pero la niña resistió, sacudiendo la cabeza con convicción. «Sé lo que puede estar mal». Las palabras salieron secas, certeras, sin espacio para dudas. Por un instante, hasta el comisario dejó de mirar el reloj y fijó la atención en ella. El sargento soltó una risita corta. «Ah, claro. Dentro de poco vamos a pedirle consejo a la niña». El comentario arrancó más carcajadas de la tropa, pero nadie se dio cuenta de que la niña no parpadeaba, no retrocedía, no se inmutaba. Lo que para los demás era motivo de burla, para ella era solo un llamado. El motor la necesitaba, y en ese instante, entre la incredulidad de los hombres y la vacilación de la madre, se creó un impasse. El próximo movimiento podría ser el inicio de un cambio de rumbo o una oportunidad más para burlarse de ella. La niña se acercó al motor sin prisa, como quien ya sabía que todas las miradas estaban sobre ella. El mecánico, aún con la llave inglesa en la mano, se quedó parado medio incrédulo, pero curioso por ver hasta dónde llegaba aquello. El comisario, con los brazos cruzados, no interrumpió, quizás por falta de alternativa, quizás por pura curiosidad. Ella se inclinó sobre el capó, respiró hondo y soltó la primera frase. «Ese ruido no es de batería débil. Parece más una falla en la alimentación del combustible». Los policías rieron de nuevo, pero esta vez con menos convicción. La seguridad en el tono de la niña no coincidía con su edad. Ella manipuló con cuidado los cables, señaló una conexión floja y comentó: «Si el filtro está sucio, el aire no pasa bien, entonces el motor se ahoga». El mecánico frunció el ceño. Aquello no era la frase de una niña repitiendo algo que oyó por casualidad.
Había lógica, había precisión. Respiró hondo, pero no lo admitió en voz alta. ¿Cómo lo sabía ella? La madre, nerviosa, se acercó. «Hija, no hace falta. Se van a reír de ti». Pero la niña ni se movió. Tocaba cada pieza como si conversara con el motor. Las risas fueron dando lugar a un silencio curioso, medio incómodo, como si, por primera vez, hubiera una pequeña duda. ¿Y si tenía razón? Las primeras risas perdieron fuerza. Algunos policías, aún con la sonrisa en la comisura, se miraban tratando de disimular la incomodidad. Lo que debía ser broma empezaba a sonar extraño. ¿Por qué hablaba aquella niña con tanta certeza? No parecía un intento al azar, no parecía un juego. El sargento carraspeó intentando retomar la autoridad. «Está bien, ya basta, no. Dejemos de perder tiempo con tonterías». Pero mientras hablaba, no pudo evitar mirar de reojo el motor, como si quisiera comprobar si lo que decía tenía sentido. Su tono sonaba menos firme que antes. El mecánico, ahora callado, observaba con los brazos cruzados. El orgullo herido aún palpitaba, pero su mente trabajaba en silencio. No está del todo equivocada. A cada palabra de la niña revivía lecciones antiguas que había olvidado. Tal vez fuera coincidencia, tal vez suerte, pero la sensación era otra. Había método en lo que decía. El comisario inmóvil seguía la escena sin revelar lo que pensaba. Solo los ojos lo delataban. Ya no había risa allí, solo análisis. Se preguntaba cómo una niña podía entender más que un profesional. Eso sacudía la lógica, la jerarquía, todo lo que estaba acostumbrado a creer. Y así, poco a poco, la escena se invertía. El ambiente antes lleno de burla daba lugar a miradas serias, algunas hasta avergonzadas. El silencio que surgía ya no era de desprecio, sino de atención involuntaria, y eso hacía que cada palabra de la niña fuera aún más poderosa. El comisario rompió el silencio, con voz grave y controlada. «¿Y desde cuándo entiendes de motores, niña?» Ella levantó la mirada sin dudar, como si ya esperara la pregunta. «Desde que ayudaba a mi abuelo en el taller del barrio. Él me enseñaba después de la escuela». Un murmullo corrió entre los policías. «¿Taller comunitario?» Esa palabra cargaba en sí un peso de incredulidad para algunos y de incomodidad para otros. El sargento sacudió la cabeza, como queriendo apartar la idea. «¿Quieres decir que aprendiste jugando al taller con el viejo?», ironizó, pero la niña no se inmutó. «No era un juego. Él me dejaba desmontar piezas, limpiar carburadores, cambiar filtros. Dijo que quien entiende lo básico nunca se pierde». El mecánico, que hasta entonces permanecía callado, soltó un suspiro casi sorprendido. Aquello no sonaba a invención de una niña. Él mismo recordaba cuando había aprendido el oficio con su padre, allá atrás, en días de grasa y paciencia. Por un instante vio en ella un reflejo de sí mismo, pero más joven, más intrépido, menos preocupado por la opinión de los demás. Y en ese breve momento, el ambiente cambió. Lo que antes parecía broma empezó a tomar forma de verdad. El taller comunitario, el abuelo, las historias transmitidas de generación en generación. Había allí una raíz que nadie esperaba encontrar. La niña pidió espacio con un simple gesto de la mano. El mecánico vaciló, pero terminó retrocediendo un paso. Algunos policías se miraron entre sí, entre la burla y la curiosidad, sin atreverse a interrumpir. Ella se inclinó sobre el motor, observó con atención cada detalle y soltó con calma. «Aquí está flojo. Si no se aprieta bien, el combustible no llega como debería». Tomó la llave que el mecánico sostenía y con movimientos firmes ajustó la pieza. El clic metálico fue seco, directo, sin titubeo. Luego pasó los dedos sobre una manguera reseca y comentó: «Esto está filtrando aire. No es mucho, pero ya molesta.
El comisario observaba en silencio la expresión cada vez más seria. El mecánico, ahora sin palabras, seguía cada movimiento como quien no quería creer, pero sabía que tenía sentido. La madre, conteniendo la respiración, parecía debatirse entre el miedo de verla fallar y el orgullo de verla tan segura. Cuando ella pidió que giraran la llave de encendido, todos contuvieron el aliento. El motor, que antes tosía, ahora respondió con un rugido más limpio, menos inestable. No era la solución completa, pero fue suficiente para que un silencio pesado cayera sobre el grupo. Las risas cesaron de golpe, y fue en ese instante cuando apareció la primera señal de cambio. Ya no había sarcasmo en las miradas, solo una duda creciente. ¿Acaso aquella niña estaba realmente salvando lo que ninguno de ellos pudo? Aún con el motor respondiendo mejor, algunos policías no lograban dejar de lado el escepticismo. Uno de ellos cruzó los brazos, resoplando. Está bien, pero vamos a ver si dura más de 2 minutos. El sargento, todavía desconfiado, se rascó la nuca. La niña seguía trabajando con calma, ajustando pequeños detalles que pasarían desapercibidos para quien no tuviera experiencia. Pero para los que esperaban un fracaso inminente, cada ajuste correcto parecía irritar aún más. El comisario mantenía la mirada fija en ella, intentando ignorar los murmullos, pero percibía que el silencio absoluto alrededor no era total. Algunos ojos aún cargaban el peso de la incredulidad, como si desafiar la lógica fuera un crimen. «Puede ser suerte», murmuró un policía bajito, casi para sí mismo. La madre, observando a su hija, sintió una punzada de frustración al ver a esos hombres resistiéndose a aceptar la evidencia frente a sus ojos. Apretó discretamente la mano de la niña, transmitiendo apoyo silencioso. «Sigue adelante. Tú sabes lo que haces». Y así, aun cuando los ajustes mostraban resultados, el clima no se disipaba por completo. Había una tensión subyacente, una duda que solo aumentaba la atención de todos, y preparaba el terreno para el diagnóstico completo que estaba a punto de llegar. La niña se alejó un paso, cruzó los brazos y miró el motor con atención renovada. Tras algunos segundos de silencio absoluto, habló con la firmeza de quien ya sabe lo que va a decir. «El problema no es solo el filtro ni la manguera. El carburador está desalineado y la presión del combustible es irregular. Por eso el motor no respondía bien». El mecánico respiró hondo, incapaz de interrumpir. Reconoció de inmediato la precisión del diagnóstico. Cada palabra como un golpe certero que desmontaba su propia confianza. «Ella está diciendo exactamente lo que a mí me tomaría años identificar», pensó, mezclando vergüenza y asombro. El comisario se apoyó en la patrulla frunciendo el ceño. No necesitaba hablar. Su mirada decía que la sorpresa era enorme. Algunos policías desviaban la vista, mientras otros mantenían una atención absoluta, captando al fin la diferencia entre conocimiento superficial y experiencia práctica. La madre de la niña, orgullosa y tensa a la vez, contenía la respiración, como si cada segundo decidiera si su hija sería aceptada o ignorada. Sabía que la validación no venía del elogio, sino del reconocimiento silencioso de los que antes dudaron. Y en ese instante, todos comprendieron que el motor fallaba por algo más profundo de lo que imaginaban. El silencio pesado que cayó sobre el grupo no era solo de atención, era de respeto reacio, un respeto que estaba a punto de transformarse en admiración. La niña se apartó del capó, pidió al mecánico que girara la llave y contuvo la respiración junto con todos a su alrededor. Cada segundo parecía arrastrarse. El tic-tac del reloj del comisario sonaba más alto que cualquier ruido de motor. El rugido inicial fue vacilante, pero pronto se transformó en un funcionamiento estable, sin tropiezos, sin humo excesivo.
El comisario soltó un suspiro profundo, casi inconscientemente. Algunos policías se miraron entre sí, todavía incrédulos, como si necesitaran confirmación de que no lo estaban imaginando. El sargento se rascó la cabeza, incapaz de ocultar la sorpresa, y murmuró: «Bueno, no esperaba esto». El mecánico permaneció inmóvil un instante, procesando lo que acababa de ocurrir. Orgullo y humillación se mezclaban de forma inesperada. Ella realmente lo logró, pensó, sin poder articular nada en voz alta. Cada mirada en el lugar parecía absorber la lección de que experiencia no siempre es sinónimo de competencia absoluta. La madre de la niña soltó una risita aliviada y la hija, con una leve sonrisa, retiró las manos del motor como diciendo: «Ok, misión cumplida». El silencio pesado que reinaba hasta hacía poco ahora se transformaba en una tensión de reconocimiento. La niña había hecho lo que todos creían imposible en ese momento, y allí, en medio de la calle, con la patrulla finalmente viva, el ambiente empezó a cambiar. Aquella operación que parecía condenada ahora respiraba, y lo más importante, una barrera invisible estaba a punto de caer, la barrera del prejuicio y la duda. El comisario se acercó despacio, todavía asimilando la escena. Sus ojos, normalmente duros e implacables, se suavizaron por un instante. Miró directamente a la niña y, con voz firme, pero cargada de sorpresa, dijo: «Muy bien, realmente salvaste la situación». El sargento parpadeó sorprendido, como si no esperara oír esas palabras de un hombre que rara vez elogiaba a alguien. Algunos policías aún permanecían tensos, desconfiados, pero no podían ignorar el hecho. El reconocimiento venía de la cima de la cadena de mando. El mecánico suspiró, finalmente bajando los hombros. Orgullo y alivio se mezclaban con una punzada de humillación silenciosa. No podía negarlo. La niña había logrado donde él falló. Dentro de él empezaba a formarse un respeto inesperado, aunque aún envuelto en sorpresa. La madre, observándolo todo, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que el reconocimiento del comisario no era solo por el motor funcionando, era por el coraje de una niña que enfrentó miradas escépticas y prejuiciosas. Apretó discretamente la mano de su hija, transmitiendo lo que las palabras no conseguirían: «Eres increíble». Y así, en el silencio que siguió, todo el grupo pareció absorber la lección. Lo que antes era duda y burla se transformaba lentamente en respeto. Un respeto que, para algunos, llegaba con dificultad, pero que no podía ser ignorado. La madre respiró hondo y, mirando a todos, decidió hablar. Su voz no temblaba, pero cargaba una fuerza que hizo callar a todo el grupo. Estaban a punto de subestimar a mi hija solo por su edad y por su color. Esto demuestra que el talento no tiene prejuicio. Algunos policías desviaron la mirada, avergonzados. El comisario mantuvo la expresión firme, pero por dentro reconocía la verdad en sus palabras. La niña, aún cerca del motor, miró a su madre con una leve sonrisa, entendiendo que aquel momento no era solo sobre arreglar un coche. Era sobre romper barreras invisibles que todos cargaban. El mecánico, que se había sentido amenazado por la competencia de la niña, respiró hondo y sacudió la cabeza. La lección era clara. No se puede medir la capacidad por lo que se ve en la superficie. Sintió surgir un respeto genuino, mezclado con las ganas de aprender de la niña, aunque todavía no lo admitiera en voz alta. La madre continuó, firme: «Lo que ustedes llamaron broma o suerte es fruto de aprendizaje, esfuerzo y confianza. No subestimen a nadie basándose en prejuicios». Y así, el aire pesado de antes, lleno de burla e incredulidad, empezó a disolverse. La lección estaba clara. La experiencia no siempre viene con la edad o la posición, y muchas veces quien menos espera es quien trae la solución. El motor finalmente funcionaba de forma estable y la patrulla estaba lista para seguir adelante.
La operación, que parecía perdida, había sido salvada, pero nadie, ni siquiera el comisario o el mecánico, sentía solo alivio. El verdadero impacto estaba más allá del metal y del humo. Estaba en el cambio de percepciones, en el silencio respetuoso que se había instalado entre todos. El comisario respiró hondo y, aun sin palabras adicionales, sabía que aquella victoria era doble. Por un lado, la misión continuaba. Por otro, una lección silenciosa sobre el prejuicio había quedado grabada en la memoria de cada presente. Miró a la niña, reconociendo sin necesidad de decirlo que había aprendido algo que años de experiencia nunca le enseñaron. Los policías, que antes se burlaban y subestimaban, ahora observaban con atención renovada. El respeto empezaba a superar la duda. Surgían algunas sonrisas tímidas, pero no era solo cordialidad. Era el reconocimiento de que la capacidad no tiene edad, género ni color. La madre de la niña, con el brazo rodeándola, sentía el orgullo mezclado con la emoción de ver a su hija no solo resolviendo un problema mecánico, sino transformando la forma en que aquellos hombres veían el mundo. Cada gesto, cada ajuste que la niña había hecho en el motor se había convertido también en un gesto de resistencia contra prejuicios silenciosos. Y así la narrativa mostraba: el motor funcionaba, pero lo más importante era que las barreras invisibles habían sido rotas. Era una victoria mayor que la simple mecánica. Era sobre voz, respeto, igualdad y el poder de desafiar expectativas que intentan limitar quiénes somos. «Acabas de ver lo que nadie creía posible», dijo el narrador, con voz grave, mientras la cámara mostraba el motor funcionando y la mirada firme de la niña. Pero existen historias aún más poderosas, que desafían expectativas y demuestran que el talento no se mide por lo que se ve en la superficie. El comisario, la madre y el sargento permanecían allí, cada uno absorbiendo la lección de maneras diferentes, mientras la niña guardaba las herramientas, como quien finaliza algo mayor que un simple arreglo. El contraste entre incredulidad y reconocimiento quedaba marcado en la expresión de cada policía. El silencio hablaba más que cualquier palabra. Y entonces llegó la invitación directa. Suscríbete al canal, comparte esta historia y comenta. Cuéntanos a quién conoces que también rompió barreras y superó lo que nadie creía.